Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de patología del páncreas, particularmente pancreatitis. ¿Okay? Páncreas exocrino. Pero entonces, pues como para ponernos en contexto, me gustaría que recordáramos que tenemos el páncreas endocrino, ¿sí? Y el páncreas exocrino. Del páncreas endocrino es importante que ustedes reconozcan que tenemos los islotes de Langerhans que van a llevar o que van a depositar las sustancias a la sangre, ¿vale? De ese páncreas endocrino vamos básicamente a recordar 4 polipéptidos, que son la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Básicamente, de la insulina actúa en la función anabólica y tenemos un aumento, pues de ella nos ayuda a todo el procesamiento de la glucosa, después de los ácidos grasos y finalmente de los aminoácidos. Tenemos el glucagón que actúa en la función catabólica, la somatostatina que está involucrada en los procesos de crecimiento, que es dada también por la secreción de las diferentes células insulares. ¿Okay? Y tenemos el polipéptido pancreático que está involucrado en el transporte iónico. Ahora, en cuanto al páncreas exocrino, tenemos que las células acinares, imagínense que vamos a cortar un pedacito de este páncreas, de esta caricatura que hice, y vamos a buscar las células acinares. Los productos de estas células van a ser depositados en el ducto pancreático. De esos productos vamos a recordar 3, que son muy importantes. Las proteasas, por supuesto, como lo dice su nombre, ¿okay? Las amilasas nos van a ayudar al procesamiento de los carbohidratos, ¿okay? Y de los azúcares, el fraccionamiento de los carbohidratos que nos llevan luego a los azúcares, y las lipasas al procesamiento de los lípidos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe, no entendí. ¿Qué no entendiste? Esto es un repaso de fisiología, pero ¿qué no entendiste? Dime. La parte endocrina. Ok, acuérdate que, recordemos que el páncreas tiene 2 funciones grandototas, una endocrina y una exocrina, ¿vale? La función endocrina va a estar dada por los islotes de Langerhans, ¿okay? Y todo lo que, las sustancias que produzcan estos islotes van a ser vertidas, van a estar depositadas en la sangre. ¿Hasta aquí vamos bien, Marlene? Sí, profe. Listo, vale. De esos islotes, en esos islotes se van a producir 4 polipéptidos. ¿Listo? Esos 4 polipéptidos son la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. ¿Bien hasta aquí? Sí, profe. Listo. Esos 4 están involucrados en diferentes funciones y tienen diferentes efectos a nivel del cuerpo. Está la función anabólica, ¿ok? En la que se involucra, por supuesto, el procesamiento de la glucosa, de los ácidos grasos y de las proteínas. Y las proteínas las vamos a ver representadas como los aminoácidos. Tenemos aquellos también que funcionan en los procesos catabólicos, ¿sí? La somatostatina, que está involucrada en los procesos de crecimiento y está dada por la secreción en las células insulares. Y los polipéptidos, el polipéptido pancreático, que está involucrado en la función de transporte iónico. ¿Te queda más claro? Sí, profe, ya. Ok, listo.
Ahora, del páncreas exocrino tenemos, claro, las proteasas, amilasas y lipasas. ¿Okay? Los productos que están dados, pues se producen en las células acinares, estas son vertidas al ducto pancreático. Ahora, del páncreas exocrino vamos a tratar solo una de las alteraciones, que es la pancreatitis. Tenemos también otro tipo de alteraciones como son la fibrosis quística y el CA de páncreas, ¿vale? Vamos entonces a hablar de la pancreatitis. Entonces, entonces, la pancreatitis, ¿cuál es la etiología? Aquí básicamente ya la puse, es la litiasis biliar, es decir, piedras, cálculos a nivel del ducto biliar de la vesícula biliar, ¿vale? Y el alcohol, ¿por qué? Porque el alcohol nos va a producir, ¿recuerdan la clase que vimos que días de hipertensión portal? El alcohol nos va a producir alteración de la histoarquitectura del hígado y si tenemos una exposición y un daño permanente vamos a tener una cirrosis. Recuerdan que la cirrosis era el aumento de la presión, nos llevaba a un aumento de la presión portal. ¿Sí se recuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si nosotros tenemos de inicio una cirrosis, pues se va a dañar todo el proceso. Voy a tratar aquí de redibujar. Entonces, imagínense, aquí tenemos nosotros. Entonces, este es el hígado. Aquí tenemos todo el proceso, pues. Okay. Y aquí tenemos los ductos vaso, por aquí estaría el páncreas. Aquí tendríamos nacimiento de la circulación pancreática. Si nosotros tenemos un aumento de la presión en el hígado, ¿sí? Vamos a tener un aumento de nuestra presión aquí, en toda la circulación que iría hacia el hígado, ¿cierto? Entonces los productos del páncreas no podrían salir. Eso podría causarnos una pancreatitis, ¿vale? Ya vamos a ver por qué. Pero más o menos les queda un poquito más claro por qué. O sea, es decir, por qué una hipertensión portal, si tenemos cirrosis, si tenemos un paciente alcohólico, puede desarrollar una pancreatitis. Profe, Sí, señora. Dime. esto, pues yo lo que entendí es que al haber una presión, un aumento de la presión del hígado, había un aumento en la presión también circulatoria en ese sistema, ¿sí? Sí. Y después de eso, ¿no pueden salir los desechos del páncreas? Exacto. Ah, Pero ¿no son desechos o son hormonas? Vamos a hablar del páncreas sucrino, entonces no son hormonas, son Eh, proteínas y desechos. pero, profe, esto, estábamos hablando de vasos sanguíneos, ¿cierto? Claro. Y estamos hablando de una función exocrina. ¿La exocrina no tiene nada que ver con lo hematógeno, o sí? Sí, claro. Y también con el ducto pancreático. Ah, eso no lo sabía. Bueno, listo, profe. Listo. ¿Sí te queda claro, Arley? ¿Sí? Sí, ¿Más o sí, menos? A ver. más o menos. Ok. Bueno, esto es repaso de fisiología, chicos. Entonces tenemos el páncreas exocrino, ¿ok? Tenemos, acuérdense, proteasas, amilasas y lipasas. ¿Ok? Normalmente ellas a dónde se vierten al ducto pancreático, ¿vale? Y lo ideal es que fueran aquí al ducto pancreático, aquí se comunica con toda la circulación, ¿vale? Si tenemos un aumento de la presión, acuérdense entonces que ya se hablábamos de la presión portal, si se aumenta la presión en el sistema porta, vamos a tener un aumento de la presión en el ducto pancreático. Entonces, las proteasas, las amilasas, las lipasas, no van a poder salir, ¿sí? Todos los productos del páncreas exocrino no saldrían.
y se quedan dentro del páncreas y empiezan a generarnos daño. Eso es lo que quiero que les quede así como clarito, para pasar ya formalmente a la fisiopatología. ¿Sí queda bien eso? Sí, profe, ya. Ok, bien. Entonces, ¿por qué les ponía yo aquí a Barney Gómez? Pues porque el tipo es un alcohólico que es probable que esté desarrollando una cirrosis. ¿Listo? ¿Cómo vamos a definir nosotros pancreatitis? Se los voy a escribir aquí para que estas diapositivas yo a ustedes se las paso. Pancreatitis es un proceso inflamatorio. Puede ser de origen crónico o agudo. ¿Okay? En este caso, proceso agudo, ¿sí? Y difuso. Pilas. Y esto es muy importante, no es de origen bacteriano. Se da como consecuencia de qué? De que hay una liberación. Exacto. Profe, Entonces, dime. las enzimas, ¿cómo es que se activan? Porque ya salen inactivas, ¿no? Y las activan cuando entran al duodeno. Pero sí, estás en lo cierto. Entonces, de la liberación intersticial, ¿de qué? Como dice Arley, de unas enzimas y además de un proceso de autodigestión. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo páncreas termina comiéndose él mismo. ¿Vale? Entonces, esa es la definición grandotota. Entonces, aquí en este matachito les acabo de dibujar lo que sería una célula acinar del páncreas. En condiciones normales, entonces aquí tenemos nosotros el núcleo, ¿okay? El retículo endoplásmico, en el que hay pues, todo el proceso de proteínas, enzimas, proteínas. ¿Qué pasa? Generalmente nosotros tendríamos la liberación de las proteínas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Como hay un bloqueo, ¿y el bloqueo por quién está dado? Ah, bueno, porque es que probablemente hay un tumor, porque hay hipertensión portal, por algún problema hay un bloqueo, ¿cierto? Ese bloqueo hace que nos impide que los simógenos, que son estas punticos que yo les acabo de poner acá, salgan. Los simógenos son las proenzimas, es lo que se necesita para que nosotros tengamos una enzima completa, ¿vale? Normalmente esos simógenos son activados cuando salen por hidrolasas a nivel de los lisosomas. Y tendremos nosotros la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipepsidasa y la fosfolipasa. Condiciones normales, los simógenos salen. ¿A dónde salen? Ducto pancreático. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Se bloquea, hay un bloqueo, los simógenos no pueden salir. Como no pueden salir, aquí tenemos nuestro lisosoma. Como no pueden salir, entonces, ¿qué pasa? Ellas se devuelven, se activan dentro de la célula acinar, dentro de los acinos, se activan, ¿por quiénes dijimos ahorita?
Hidrolasas. Por las hidrolasas, muy Las bien. hidrolas. Ok. Hidrolasas, ¿de dónde? Pues de los lisosomas. Y ellas empiezan a dañar el retículo endoplásmico. Profe, ¿ahí la enzima que hace más daño es la tripsina o la quimiotripsina? La tripsina. Si nosotros tenemos, Profe, dime, ¿en dónde es que se activa? ella Dentro de dentro de la célula, la sino. Ya. sí, la célula sinal. Entonces, en lugar de salir, ella se devuelve, ¿ok? Y empieza a generar daño. ¿Ok? Entonces, hay daño en el retículo endoplásmico y ese daño empieza a generar moléculas de tipo inflamatorio. Ya las conocemos. Están muy grandes ahí. Tenemos moléculas de tipo proinflamatorio. Esas moléculas de tipo proinflamatorio van a dañarnos el núcleo. ¿Ustedes recuerdan qué pasa cuando se daña el núcleo? ¿Se lisa la célula? ¿Sé qué? Hay muerte celular, ¿no? Entonces, si nosotros dañamos el núcleo, permítanme, empiezan a salir sustancias que no deberían haber, que no deberían estar dentro del citoplasma, empiezan a salir al citoplasma. ¿Okay? Se daña mitocondria. Vamos a poner por acá, daño de la mitocondria. ¿De la mitocondria qué se daña? La cadena transportadora de electrones. Cuando se empieza a dañar esto, básicamente, si hay daño en la mitocondria, ya no hay vuelta atrás. ¿Okay? Y tenemos dos tipos de muerte celular. Una muerte programada, dañamos el núcleo, dañamos la mitocondria, y hay muerte celular. Tenemos una muerte programada que, ¿cómo se llama, chicos? Apoptosis. Apoptosis. Si nosotros tenemos muerte celular por apoptosis, sabemos que el daño que va a haber alrededor va a ser menor, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos muerte celular por necrosis, va a haber liberación al medio de sustancias que no deberían estar, lo que nos va a llevar a mayor muerte. Esta necrosis, ¿en dónde se va a dar? Sí, pues la muerte, ¿dónde se va a dar? En el páncreas, Ok, sí, pero ¿en qué parte del páncreas? en los acinos. En los acinos, pero particularmente en algo que nosotros conocemos como la grasa peripancreática. ¿Listo? Si nosotros, esto nos lleva a que ocurra en primera instancia, una fibrosis, que la fibrosis la definimos como ¿qué, chicos? Como una cicatrización. Como cicatriz. Perfecto. Como seguimos con el daño, hay mucho daño, tenemos más necrosis, y esa necrosis nos lleva a que haya una pérdida
de la histoarquitectura. Ahora, esa necrosis, esa fibrosis, esa necrosis va precedida o va de la mano con procesos inflamatorios, ¿cierto? Ok, entonces tenemos procesos de tipo inflamatorio. Esta inflamación pancreática va a ser tan severa, chicos, que nos puede llevar a que ocurra un proceso de inflamación o de respuesta inflamatoria sistémica. Y aquí entra a jugar el páncreas endocrino, en el que tenemos un personaje súper importante, del que hablábamos qué días. ¿Recuerdan cuál es uno de los efectos secundarios del glucagón? Vasodilatación. Vasodilatación. Exacto, vasodilatación. Entonces, si nosotros tenemos una liberación, recuerden lo que pasaba en hipertensión portal. No había, el glucagón no podía seguir su ruta hacia el hígado. Entonces, él iba a tomar otras vías. Lo mismo va a pasar acá. El glucagón es liberado, pero él no puede seguir hacia el hígado, porque probablemente tenemos una hipertensión portal también, que se va a generar una vasodilatación por el glucagón. Pero adicional a eso, chicos, nosotros vamos a tener, por supuesto, la producción del óxido nítrico, ¿cierto? Que nos va a llevar a lo mismo que hablábamos la semana pasada, a una vasodilatación sostenida, a la apertura de circulación colateral, y entonces nos va a llevar finalmente a un shock. ¿Un shock de qué tipo? ¿Cardiogénico? No. No, era Hipovolémico. hipovolémico. Ok. Y ese shock hipovolémico se va a convertir, si no es tratado por nosotros, en un shock de qué tipo? Distributivo. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden que fallaba riñón, fallaba corazón, teníamos alteración de pulmones, teníamos por supuesto alteración hepática, terminábamos con una alteración a nivel pancreático. Entonces, choque distributivo, ¿por qué? Pues porque se alteran diferentes sistemas. ¿Bien? ¿Bien hasta aquí, chicos? Sí. Ok. Ahora, el daño, la pérdida de la histoarquitectura, que es dada por la muerte, ¿sí? Se dañó la célula, si se dañó la célula, ¿qué pasa con la pared celular? Se rompió la pared celular, ¿cierto? Si se rompe la pared celular, vamos a tener liberación de proteínas que no deberían ser liberadas pues, de esta manera. Proteínas como cuáles? ¿Cuáles serían?
lipasas Amilasa y y amilasas. Entonces empecemos a correlacionar. Si nosotros le tomamos una muestra de sangre a nuestro paciente para evaluar lipasas y amilasas, ¿cómo las encontraríamos? elevadas. Supremamente elevadas. Este proceso de la liberación, Profe, aunque eso no debería de estar en sangre, ¿no? Empezando por ahí. exacto, por eso ahí es cuando hablamos nosotros que es un problema, una patología, porque nosotros no deberíamos tener ni lipasas ni amilasas en sangre. Entonces, si las tenemos en sangre, quiere decir que se está dañando el páncreas, ¿vale? Chicos, ¿bien hasta aquí? Sí, profe. Señora. Listo. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? ¿Qué síntomas va a tener nuestro paciente? Supremamente fácil. Dolor. Dolor. Es la principal queja de nuestro paciente. Dolor. Y es, junto con el tratamiento de la bulimia, el principal tratamiento de nosotros, pues, como enfermeros. Escribí donde no era. Y nuestro paciente va a tener dolor. ¿Dolor dónde? Pues abdominal, ¿no? Especialmente, ¿dónde? En el momento en que flexiona las piernas. En el momento en que flexiona las piernas, el dolor se va a irradiar a espalda y si nosotros ponemos a nuestro paciente en decúbito supino, el dolor va a ser mayor. ¿Por qué creerían? Por la ubicación del páncreas. Ok. Deme un segundo. ¿Solo así? Listo. Ok, entonces tenemos dolor abdominal, especialmente en decúbito supino, que es irradiado al páncreas. Si nosotros ponemos a que nuestro paciente flexione las piernas, el dolor va a aumentar. Pues por supuesto vamos a tener un paciente con insuficiencia pancreática. Ese paciente va a tener unos niveles de glicemia. ¿Cómo creen ustedes? Elevados. ¿Por qué? Porque se está dañando el páncreas, no está secretando ni siquiera insulina. Vamos a tener síndrome de Cullen, se llama, perdón, signo de Cullen, con signo de Gray-Turner. Ya les explico qué es. Esto es, el signo de Cullen es dolor y equimosis a nivel infraumbilical. Y el signo de Gray-Turner a nivel umbilical, equimosis. Y el signo de Gray-Turner es equimosis en los costados, especialmente en el costado izquierdo. Profe, ¿por qué la equimosis? ¿Qué pasa ahí? Porque imagínate que como no tenemos probablemente un aumento de la presión portal, tenemos una alteración de los procesos de coagulación. Se empiezan a agotar los recursos de coagulación. Y por eso se presentan microhemorragias.
¿Qué otra cosa vamos a tener? La nutrición se va a ver afectada también. Claro, vamos a tener probablemente un paciente con deficiencia nutricional, es decir, un síndrome de malabsorción. Ahora, otra de las cosas que es clave está relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y vamos a tener un shock hipovolémico que va a estar representado por derrame pleural, ¿por qué derrame pleural? Porque es que la presión está aumentada, acuérdense, la presión porta está aumentada, tenemos circulaciones colaterales abiertas, se va a perder la presión oncótica, pero va a aumentar la presión hidrostática, ¿cierto? Nuestro paciente va a tener derrame pleural, edema y va a tener disnea. Okay, es shock hipovolémico. Y secundario a esto va a tener, recuerden, la circulación colateral. Esto es muy parecido a la hipertensión portal. Como tenemos apertura de circulación colateral, vamos a tener un paciente con ascitis. Además, podemos tener un paciente con traslocación bacteriana, recuerden, que puede finalizar en un shock séptico. Si el paciente no es tratado, ustedes conocen muy bien a estos señores, si nosotros no tratamos a nuestro paciente, pues este paciente se va a morir. ¿Listo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis? ¿Cómo pasamos a shock séptico? Ok, entonces acuérdate, tenemos ya de base tenemos un shock hipovolémico, ¿vale? Pero adicional, acuérdate que tenemos un aumento de la presión en toda la circulación portal. Tenemos apertura de las colaterales, eso nos lleva a ascitis, ¿cierto? Pero adicional tenemos una pérdida de la histoarquitectura de los enterocitos. ¿Recuerdas lo que pasaba en hipertensión portal? Que había traslocación bacteriana. Ah, ya, profe. ¿Sí? Ok, entonces hay traslocación bacteriana, hay endotoxinas en sangre, no deberían estar en sangre, tenemos un paciente con shock séptico, un paciente con shock hipovolémico. Hemos hablado también, pues, por supuesto, un paciente con shock distributivo, que si no es tratado, pues el paciente se va a morir, va a llegar a la muerte. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? ¿Cómo se diagnostica? Profe, Dime. una eco y un examen de sangre para confirmar. Entonces, se hace una eco abdominal, se hace un TAC, probablemente, se hace otro procedimiento que se llama colanginopancreatografía. Y lo que dice Arley, muy cierto, tenemos por supuesto un paciente al que tenemos que hacerle pues todo el cuadro hemático. ¿Sí? Que en el cuadro hemático probablemente encontremos leucos aumentados, probablemente encontremos un paciente con un hematocrito disminuido o un hematocrito normal y una hemoglobina disminuida, ¿sí? Y por supuesto, las enzimas hepáticas elevadas, perdón, enzimas pancreáticas elevadas. ¿Cuáles? Amilasas, lipasas. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? ¿Ustedes qué se imaginan? Removerlo, profe, removerlo. ¿Qué vamos a remover? La parte afectada, el páncreas se le puede remover ciertas partes, ¿no? Sí,
Profe, pero primero voy a empezar a tratar los signos y síntomas, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el principal síntoma que les dije? El dolor, profe. Dolor. El dolor. ¿Ok? Entonces, realmente es el manejo del dolor. ¿Qué otro síntoma? La Tenemos hipovolemia podemos manejarla también. hipovolemia, exacto. Tenemos que hacer un reemplazo de líquidos. Por supuesto, tenemos que tratar la causa. Entonces, si ustedes... Sí, profe. Dime. No, que sí, que la causa, que la litiasis, si no, al remover el páncreas o la parte afectada, pues no vamos a hacer nada, porque si no tratamos la causa. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar si es litiasis biliar, por supuesto, el tratamiento es quirúrgico, dependiendo ya del manejo médico. Si es por problema de alcohol, tenemos que, recuerden, ¿qué es la cirrosis? La cirrosis era un proceso de fibrosis, de necrosis y de pérdidas de histoarquitectura. Cada vez que el paciente consume alcohol, está generando mayor necrosis y por supuesto mayor fibrosis. Entonces el alcohol tiene que quitarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? De inicio, una reanimación con líquidos. Es un paciente que está hipovolémico, ¿sí? Que está en shock hipovolémico. Tenemos que definitivamente manejar la analgesia. La analgesia se puede manejar. Si el problema es muy grave, hay pacientes a los que se les hace analgesia epidural. Mientras se resuelve, por supuesto, la causa principal. Y ahí habrían dos problemas, ¿no? Porque ahí también está sufriendo en la vesícula biliar. Claro, generalmente lo que se hace es retirar vesícula, se hace colecistectomía. ¿Cuáles podrían ser, volvemos a repetir, las complicaciones de la pancreatitis aguda? A nivel... Profe, faltan los antibióticos, ¿no? Claro, todo esto el manejo de inicio, como les digo, es líquidos y analgesia. Una vez se trate la causa, se identifique cuál es el problema que está generando la pancreatitis, se maneja como tal. Si es una litiasis biliar, se hace generalmente cirugía y, por supuesto, hay un manejo antibiótico. Sí, pero dependiendo ya pues de qué es lo que está generando la pancreatitis, la obstrucción. Profe, si la litiasis está en la ampolla de váter, se remueven los dos órganos. No sabría decirte, no me compete porque no soy cirujana, entonces no sé cómo, no sé, realmente. ¿Cuáles son, chicos, las posibles complicaciones que puedan haber? Imaginémonos a nivel pulmonar. Entonces tenemos hipoxia, atelectasias, una neumonía, ya hablábamos del derrame pleural, por supuesto entonces distrés respiratorio agudo, a nivel cardíaco, shock, derrame pericárdico, arritmias, hematológico, lo que hablaba y preguntaba ahorita a Arley, ¿por qué hay equimosis? Recuerden, se agotan todos los recursos de hemostasia y podemos tener un paciente con sangrado, ¿sí? Con coagulación intravascular diseminada. A nivel renal podemos tener azoemia, oliguria y falla renal aguda, porque tenemos un paciente en shock. A nivel metabólico, tenemos un paciente con hipocalcemia, con hiperglicemia,
con alteración de triglicéridos y, por supuesto, con acidosis. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué encontraríamos, chicos? ¿Qué pasa con todos esos productos que no están siendo metabolizados en este momento? ¿A nivel de qué, profe? Del sistema nervioso central, Neurotoxicidad. neurotoxicidad. ¿Listo? A nivel de periférico, ¿qué encontramos? Necrosis, ¿sí? Y a nivel de músculo esquelético podemos encontrar rhabdomiólisis. ¿La rhabdomiólisis qué es, profe? La rhabdomiólisis es el daño o la muerte del músculo esquelético. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, ¿qué más complicaciones eran que se daban a nivel renal? Falla renal aguda. Ah, listo, profe, gracias. La falla renal es secundaria al shock, ¿no? Sí, a la hipovolemia. Listo, listo, profe. Ujú. Entonces, resumiendo, tenemos algún bloqueo que no permite que los simógenos o las proenzimas salgan. Si no salen, ¿qué pasa? Ellas se devuelven, son activadas por las hidrolasas de los lisosomas, generan alteración del retículo endoplásmico, se producen factores proinflamatorios y antiinflamatorios que empiezan a dañar. ¿Qué va a pasar? Nos va a llevar a que la célula haga un proceso de necrosis. Ese proceso de necrosis va a hacer que haya salida de las proteínas pancreáticas a sangre, haciendo que aumenten las lipasas y las amilasas en sangre. Adicional vamos a tener, como ya les dije, fibrosis, necrosis, que nos va a llevar a una inflamación del páncreas. Esa inflamación sostenida del páncreas va a hacer que se libere glucagón. ¿A dónde se va a liberar? A circulación. Ese glucagón, junto con el óxido nítrico que se produce, nos va a llevar a una vasodilatación sostenida, periférica sostenida, que nos lleva a ¿qué? A un shock. Primera instancia va a ser un shock de tipo hipovolémico. Pero si ese shock no se arregla, vamos a tener un shock distributivo. Ya dijimos, alteración de riñón, corazón, pulmón, hígado, el mismo páncreas, ¿sí? Apertura de circulaciones colaterales. Esa circulación colateral va a hacer que se produzca una ascitis, hay pérdida de la presión oncótica, aumento de la presión hidrostática, pérdida de la presión oncótica, que nos va a llevar a que a nivel de gastrointestinal, intestinal, como tal, se pierda los espacios estrechos entre los enterocitos y haya translocación bacteriana. Esa translocación bacteriana nos va a llevar a un shock séptico, que si no es tratada, pues nuestro paciente va a morir. Esa es toda la pancreatitis, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Vale. Sí, sí, profe.